Muy buenos días a todos. A nombre del Departamento de Proyectos Arquitectónicos y como presidente de la Academia de Nivel Básico, les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes para continuar con estas pláticas de formación complementaria. Nuestra segunda sesión, nombrada Conceptos, Arquitecto y Arquitectura. Le cedo la palabra al doctor Arturo Morales, de quien ya hablamos en la sesión pasada y que nos ha estado acompañando para esta serie de pláticas de formación complementaria. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia y adelante. Bueno, pues buenos días a todos y gracias a usted, maestra, y gracias a los compañeros, me refiero a todos, compañeros maestros y hay compañeros alumnos, porque a fin de cuentas somos compañeros todos. La imagen que estamos viendo, el texto se refiere a ese constructo. Alguien me preguntó qué era eso. Tal vez la palabrita suene un poco pues extraña para los jóvenes, pero se trata, las pláticas estas se tratan de hacer notar a todos, alumnos, quienes asistan, todos, que existe algo más allá de la persona del arquitecto y de la obra. Queda algo inmaterial que en el método científico pues es la ciencia, ¿verdad? La ciencia no es de nadie, no es patrimonio de nadie. El que llegue, le agregue o le quite, tiene que someterse a las reglas de la misma ciencia. Esto está cercano, no porque sea ciencia dura, sino cercano a ese concepto. Existe algo que es el conocimiento, llamémosle así. Y las pláticas van encaminadas a hacer notar que a medida que la historia fue incrementándose, complejizándose, profundizándose el conocimiento, la arquitectura va siguiendo ese ritmo y va cambiando. No se trata de ir inventando, se usa también el verbo inventar, pero de ir creando ni creando, improvisando formas. A veces alguien dice por ahí, hay que buscar la forma. No, la forma no está en ningún lugar para buscarla y encontrarla. La forma se va creando en función del conocimiento disponible del arquitecto y de la sociedad en ese momento. Muy claro es el ejemplo del Paleolítico, donde no tenían más recurso que una piedra enorme, les gustó y dijeron, vamos levantándola para que se note que aquí estamos. Hasta ahí llegaba su conocimiento. Y el conocimiento técnico, pues alguna palanca, alguna cosa con que excavar para hacer un hoyo donde clavarla, donde hincarla. Y hasta ahí llegó su técnica, hasta ahí llegó su visión, ¿sí?, compositiva, y hasta ahí llegó el conocimiento del que disponían. Conforme se fue haciendo más complejo, pues la arquitectura se va haciendo más compleja. ¿Qué se necesita para hacer buena arquitectura? Creo que me preguntaron la vez anterior, no, en otra plática. Entonces, ¿cuál es la buena arquitectura? La buena arquitectura es la que está mejor conectada con su contexto cultural, o sea, con este acumulado de conocimiento. Un arquitecto que no sepa cómo va el mundo en el conocimiento total, global de ahora de la humanidad, pues no puede hacer una arquitectura actual. Sucede en épocas históricas que hay, digamos, cierta escasez de producción y hay momentos muy brillantes que ahorita los voy a señalar. De eso se trata esta segunda plática. Hay momentos muy brillantes, digamos, pues el mismo Renacimiento, la caída del Imperio Romano. Cayó una visión imperial y llegó otra que fue dominando el mundo en 1000 años y fue la visión religiosa católica de la realidad del mundo. ¿Qué sucedió con la arquitectura? Pues se cargó para allá, para la visión religiosa, mística o como quieran llamarle. Entonces, ¿qué necesita el arquitecto? Conectarse con la realidad, conectarse con el conocimiento. Yo insisto mucho en que es más importante un arquitecto culto que un arquitecto hábil. Habilidades, pues las podemos contratar. Contratamos al mejor albañil, que es muy hábil, etcétera, etcétera. Pero un arquitecto con un conocimiento profundo de la realidad de su época, de su momento,
es muy superior a esa habilidad. Bien, esa es la tesis, y lo dije la vez pasada, la hipótesis central de esto. Por eso está en medio y dice, entre arquitecto y arquitectura. Aunque parece que no hay nada, porque no es material, hay todo ese acervo de conocimiento. Esa es la introducción de la introducción a la que vamos ahorita. Ahora sí, podemos entrar en materia de esta segunda sesión que yo le puse conceptos, arquitecto y arquitectura. Son los conceptos centrales de esto, ¿verdad? Por un lado, los arquitectos, a los que vemos aquí, 12 arquitectos famosos y una obra muy famosa, yo creo que todos la conocemos. Bueno, sesión 2, conceptos, arquitecto y arquitectura. Y alguno que otro concepto que se atraviesa por ahí. A ver, vamos adelante. No se quiere mover esto. Ya se movió. Una introducción. Vaya, no son lecciones de composición, pero sí son lecciones de abstracción. Fíjense cómo se está enunciando una introducción y aparece una puerta. Las dos son introducción. Cuando lleguemos a la definición de concepto, van a ver que el concepto se puede significar con palabras, con un esquema, con un diagrama, con un garabato que el arquitecto entiende. Pero el concepto no es el garabato. ¿Sí? El concepto no es el garabato, es lo que significa el garabato. Bueno, introducción. A ver, esto es la base de todo. Existe, dice aquí, no voy a leer todo, ustedes lean lo que puedan, yo les comento alguna cosa, me refiero a ustedes público, perdón. Dice, existe la falsa convicción de que, puesto que la arquitectura nos envuelve, vivimos en ella y percibimos tanto si le prestamos atención como si la experimentamos de un modo distraído. Quiere decir que se cree que al vivir en la arquitectura ya sabemos arquitectura. Y a veces se les pide una opinión, bueno, pues si vive en su casa debe saber de arquitectura. No. Es ingenuo por ahí adelante, ingenuo, grosero pensar que es evidente la arquitectura o los valores de la arquitectura, que no es necesario un aprendizaje, precisamente ese constructo. Me voy a estar refiriendo, vaya, llamémosle acervo así para hacer más asequible el término. Ese acervo, tenemos que acceder a ese acervo para entender la arquitectura. Paul Leland tiene un libro que se llama Leer la arquitectura. Y por ahí en alguna plática anterior dije que la arquitectura es un libro, es un texto, nomás hay que saber el idioma. Bueno, entonces es necesario un aprendizaje para acceder a todas las posibles riquezas del espacio intencional. Se hizo con una intención. ¿Cómo lo vamos a leer? Entendiendo esa lectura. O sea, para ver los mensajes, ¿sí? Dice aquí delicados, sutiles, los mensajes de la arquitectura es necesario un conocimiento, ¿sí? Que van dirigidos esos mensajes a nuestra sensibilidad y nuestra inteligencia. En otras palabras, lo que he marcado aquí, a cada uno de los hemisferios cerebrales, a lo sensual, lo de los sentidos, ¿sí? Que es el hemisferio derecho, y a la inteligencia racional. O sea, las dos, lo dije así, los dos hemisferios trabajan como los polos de la soldadura eléctrica, ¿verdad? La chispa sale cuando los dos polos conectan. Creo que ya lo expliqué la vez pasada, lo que aparece abajo a la derecha son algunos conceptos de importancia que en algunos momentos se podrán explicar y en otros son nada más como una síntesis conceptual del texto. Lo hago porque dije que esto les podría servir de apuntes. Si ustedes van a recibir una copia, creo. Sí, maestra, ¿verdad? Maestra Dalia. Van a recibir una copia y estos son unos apuntes. Sí, Intento van que sean a recibir la apuntes grabación. que les ayuden a ir entendiendo todo esto. Bueno, adelante. Bueno, y estos valores, ¿sí? Los que se leen en la arquitectura, no son fruto del azar, dice aquí. No son casualidades, sino que es todo el entramado, dice, el entramado que sustenta lo conceptual en la arquitectura. Es pues el acumulado de conocimiento, ese acervo,
que se va enriqueciendo con la historia. ¿Sí? Es posible avanzar en la comprensión de la riqueza de significados y de mensajes de la arquitectura. ¿Qué se necesita para entender la arquitectura? Se necesita mucho conocimiento, igual en todas las disciplinas. En la más sencilla, digamos, un herrero. Va una persona que no sabe de herrería nada y no entiende porque no sabe los términos, las técnicas, hay que saberlo para entender. Entonces la arquitectura, pues no se diga, es igual. Bueno, el método de aprendizaje de la arquitectura dice, no deja de báscula. Un plato y se inclina, se carga más de un lado, se inclina el otro, se inclina a lo racional, se inclina a lo emotivo. De bascular, pues, entre lo particular y lo general. O sea, hay que atender lo cercano, los contextos cercanos, que son valores locales, y hay que atender los valores universales, que son lo lejano, ¿sí? O lo general. Son imprescindibles, pues, referencias concretas para entender. Entonces dice aquí que está justificando el estudio de la historia. No es una disciplina de adorno. La historia de la arquitectura organiza la sucesión de experiencias concretas que determinan los problemas, recomponiendo incesantemente las miradas, los lenguajes, los conceptos. Lo que dije al principio, el acervo y el cambio de, otra palabra, el cambio de paradigma va recreando conceptos, lenguajes, formas, lecturas, contenidos. Eso creo que está muy claro, pues. Esa es la tesis de este curso, llamémoslo, de estas pláticas, que hay que atender con más fuerza la historia, los cambios de paradigma para entender la arquitectura y poder leerla y poder hacerla, desde luego. A ver. Bueno, no hay hechos de historia ni particularidad sin ideas, sin razones, sin intenciones. Cualquier movimiento de una piedra habrá una intención, lo más sencilla, pero habrá una intención. Tal vez la mueva para acomodarle y sentarme. Y eso es lo que se va estudiando en la historia, las intenciones de cada etapa, de cada época. Y desde luego, aquí abajo a la derecha, a propósito de esa síntesis, se necesita un vocabulario especializado para comunicar la experiencia de la arquitectura. De donde tomé estas citas, es un libro que se hizo precisamente para alumnos de primer ingreso en la Universidad Politécnica de Cataluña, ¿sí? Entonces está hecho a la medida para jóvenes que empiezan en esto. Y dice aquí lo subrayado, este libro es ante todo una apertura a un vocabulario. Cita a Wittgenstein, filósofo, acá abajo está, dice, filósofo, matemático, lingüista, ¿sí? Lo cita y dice, porque él lo estudió así, que el conocimiento empieza en las palabras. Yo insisto mucho en las clases, los que han tenido la desgracia de estar en mi grupo, insisto mucho en que hablen, en que conozcan términos, conceptos, palabras nuevas para poder expresarse y para poder entender y comunicarse. Bueno, entonces de eso se trata esta introducción. Fuimos a parar en que se necesita aprender un lenguaje especializado. El conocimiento empieza por las palabras, claro que sí. A ver, ahí el último dice, como si de una herramienta se tratara para hacer posible el montaje y desmontaje, desarmar la arquitectura en sus conceptos, ¿sí? Entenderla, comunicarla y hacerla, desde luego. Este es el libro, y aquí dice abajo, dice las citas tomadas de tal y tal y tal, de este libro. Está en internet y yo recomiendo que lo lean. Es precisamente para los alumnos de nuevo ingreso y no les hace daño a todos los demás. Ahí están los datos, como van a tener una copia, pues van a saber. La presentación se llama Conceptos Arquitecto y Arquitectura. ¿Qué es eso de arquitecto? Este señor egipcio, se le nota, ya lo he dicho unas 5 veces, pero pues es una referencia que debemos saber, es Imhotep del 2000 y tantos de antes de Cristo, que aquí está sentadito, ¿sí? El primer arquitecto de la historia, ojo,
Pudo haber muchos, pero pues no está registrado en ninguna parte, y este sí está registrado y citado. Entonces, pues es el que tenemos de referencia. Ayuda a tener estos, digamos, no llega a santo patrono, pero sí es referencia. Yo soy arquitecto, pues el primer arquitecto ahí está. Tal vez les convenga tener una foto de él por ahí en su santuario. Bueno, esto sí es de leer, así que les voy a pedir que lo lean para no estarlo recitando aquí, y en cosa de 1 minuto lo leen. A ver, de veras, pero hay compañeros que tienen teléfono o un instrumento chico y creo que no van a alcanzar. Este es un relato de Vitruvio que está en el primero de los 10 libros, Libri Decem, o sea, los 10 libros de arquitectura. Nada más leo unos 5 líneas últimas. Deberá conocer de leyes para practicar el respeto por los edificios vecinos o para proporcionar la iluminación y ventilación necesaria al interior de los mismos. De astrología para estar siempre bien orientado, conocer el septentrión, los equinoccios, los solsticios y ser capaz de percibir, entre otras cosas, la estructura del cielo. En suma, pues es un sabio. A la luz de este texto, el arquitecto debe ser un sabio. Y dice aquí abajo, creo que no puse la nota, que este señor fue el primer sabio de la historia, que era conocedor de todas las disciplinas, desde luego. Iba comenzando el asunto, pero había poco. Pero de eso se trata. Entonces, se está acentuando lo que yo propongo como hipótesis, que el arquitecto debe estar perfectamente actualizado y conectado con el conocimiento, todo el conocimiento. Yo insisto mucho en que a la arquitectura, pues, le interesa todo, todo, todo. Entre mejor estemos conectados, va mejor la arquitectura. Ya tendrán tiempo de leerlo mejor. A ver, el arquitecto en diferentes momentos. Digamos, en la Edad Media, eh, la cosa cambió porque la iglesia tomó el poder y ya no el arquitecto, sino algún patrono de la iglesia, o sea, quien estaba financiando, pues decidía las cosas como se hacían. Perdió pues la connotación esta de sabio ante el cambio de paradigma. Acabó el Imperio Romano, empieza la Edad Media con dominio de la iglesia, pues los que van a mandar son los de la iglesia. En Bizancio, dice, surgió el estudio de la estática, de la estabilidad, de las estructuras. Entonces, quien se ponía a estudiar eso ya tenía un grado más y le daban el título de mecánicos, o sea, de mecánico. La mecánica es el movimiento del peso y la física. Entonces, el arquitecto pues ya tenía un grado diferente del constructor y ya del albañil, digamos. Y con eso ya recuperó un poco de su prestigio. El gótico desarrolló más el estudio de las estructuras, dice aquí, complejidad constructiva. Entonces, el arquitecto tomó nuevamente ventaja ante el maestro constructor. O sea, el arquitecto va adquiriendo nuevos conocimientos y va alejándose del obrero especializado hacia un teórico. Va cambiando de ser operativo a ser intelectual. En Italia, Renacimiento, cambió el centro de poder, pues se acabó el Imperio Romano, pero como Roma era el centro del imperio, ahí quedó mucho de pues la burguesía, los ricos, los nobles romanos, y estos con patrocinios favorecieron el desarrollo del arte. Ese dinero, ese poder que quedó en familias del Imperio Romano, ¿sí? Fue el que sirvió para desarrollar el conocimiento en el Renacimiento. Por eso el Renacimiento tuvo mucho auge en Italia, porque fue la sede del Imperio Romano, ahí quedó el conocimiento, ahí quedó el poder, se afectó menos y empezaron a surgir patrocinios, ¿sí? O sea, le decían a cualquier sabio, vente, yo te pago todo y tú estudia, cosa que sería muy buena que sucediera hoy.
Bueno, y así aparecieron muchos, ¿verdad? Que Brunelleschi, Alberti, Leonardo, Filarete, Giuliano, Sangalo, Rafael, Bramante, etcétera, que es el prototipo del hombre renacentista. El Homo singularis, se decía el Homo singular, que es uno, o el Homo universalis, el hombre universal. Precisamente lo que estoy proponiendo ahora, el hombre global, que no lo estoy proponiendo yo, lo estoy publicando, ¿verdad? Haciendo público. Esa es proposición de este señor de la educación del siglo XXI, ahorita me acuerdo. O sea, que el hombre actual, el conocedor, debe ser un hombre global, enterado de todo, justo como decía Vitruvio en el siglo I. Hay que atender el reloj porque esto está largo. Bueno, en la ilustración, ya vimos en el Renacimiento, en la ilustración hay otro gran brinco, o sea, otro cambio de paradigma. ¿Sí? En el Renacimiento el hombre singular, el hombre se dio cuenta de que cada individuo era una estructura psicosomática única. No hay otro, ni habrá otro en todo el tiempo y en todas las eternidades. No habrá otro igual, supongo. Y, y no habrá otro también en cualquier lugar o sea, en tiempo y lugar no habrá otro. ¿Qué sucedió entonces en esos 300 años del Renacimiento al siglo de las luces, la Ilustración? Pues se fueron incrementando los sabios. Como ya el hombre va por su cuenta, digo, los que están alejados de la Iglesia Católica, va por su cuenta, entonces empezaron a aparecer más y más y más sabios y se fueron rompiendo paradigmas. Todas las imposiciones dogmáticas de la Iglesia fueron desapareciendo, tanto que en la Ilustración apareció la enciclopedia, apareció la ciencia, se consolidó el método científico y la individualidad se acentuó. Y la democracia, ¿qué es la democracia? Demos, pueblo, kratos, gobierno. Cualquier ciudadano puede llegar a tener el poder. Y sin que sea, es una cita popular, ahí está López Obrador, ¿verdad? O sea, ese es el cambio de la monarquía absoluta a la democracia. Es la ilusión, digamos, de cualquier ciudadano puede llegar. Entonces somos iguales, a la luz de la ciencia somos iguales. Y sucedieron todas estas cosas que están aquí. Ese sapere aude, que es una propuesta, es el lema de Immanuel Kant, quiere decir que el hombre se debe atrever a saber, porque a veces da miedo, ¿eh? Saber mucho es terrible. Aquella postura de los que llegaron aquí a América, los españoles, del buen salvaje. Un ignorante de todo vive feliz. No le preocupa, no sé, que un meteorito nos dé en la cabeza o el COVID. No sabe nada, pues no le preocupa nada. Entonces, atrévete a saber, toma el reto. ¿Sí? Eso decía Kant. ¿Qué sucede pues en todo esto de la ilustración? Racionalización funcional, material y formal de todo, no digamos de la arquitectura. Se rompen cánones, ya lo leerán con cuidado, rompen cánones de muchas cosas, sobre todo en la arquitectura que había dominado el clasicismo, o sea, la imitación de las arquitecturas grecorromanas, y todavía hasta el siglo XIX, y todavía en el siglo XX, con el posmodernismo, se retomaron lenguajes eh, clásicos de allá de las culturas grecorromana y todavía un poco más atrás. Bueno, entonces se rompe eso como argumento de belleza y empieza el pensamiento científico sobre estos fenómenos. Apertura de nuevas propuestas, separación de las escuelas de ingeniería y arquitectura. Se empiezan a dar cuenta que no es lo mismo. Composición de proyectos con elementos de diversas tradiciones, una mezcla. Se empieza a tomar uno de esto y uno de aquello, aunque sea en forma imitativa, pero después viene en forma conceptual. Aquí la aplicación del cálculo también, el cálculo ya como ciencia. El cambio de la belleza basada en la proporción. Desde Grecia a Roma, la belleza era proporción. Y eso ahora, siglo XXI, es totalmente equivocado. Sí, hay otros factores de belleza, ya lo veremos. Más edificios públicos para las nuevas instituciones, menos edificios religiosos. ¿Por qué? Porque la iglesia perdió poder. ¿Sí? La iglesia que estuvo a la cabeza
liderando a toda la civilización durante 1000 años, del siglo V al siglo XV, ahora ya está perdiendo ante la ciencia. Se acabó el dogma. Entonces, ¿qué va a hacer el hombre ilustrado? Digan las sociedades, los pueblos ilustrados. Van a ser más edificios civiles, menos edificios religiosos. Cambio de paradigma. Bueno, y este señor, Etienne Louis Boulet, debió haber más, pero se dice que hizo la primera arquitectura poética, o sea, de inspiración propia, surgida de su pensamiento abstracto, sin formatos clásicos, o sea, sin frontones, cosas de ese tipo, en un proyecto que es el cenotafio de Isaac Newton. Cenotafio es un monumento mortuorio, sí, como mausoleo, pero la diferencia es que el cenotafio no tiene el cuerpo, o sea, es un monumento de celebración nada más, de homenaje, digamos. Y desde luego, lo más profundo para la arquitectura de esto es que ante el conocimiento científico, el racionalismo va tomando fuerza y se consolida del siglo XIX al siglo XX con la Bauhaus. Es un hito, un nuevo cambio, pues, de paradigma. Acá al último pongo el dato de Infotep. Primer polímata. Quiere decir, pues, que sabio, quiere decir sabio en múltiples disciplinas, algo así. Bueno, ese es el brinco del desarrollo del arquitecto, de la Edad Media al Renacimiento. Desde la antigüedad, pues Vitruvio, un conocedor de todo. A la Edad Media, pues muy apegado a la iglesia. Al Renacimiento empieza a despertar. En la Ilustración se apodera totalmente del conocimiento científico y cambia la arquitectura así. Este es el monumento de Boulet, Louis Boulet, a Isaac Newton. Fíjense, ya no hay un frontón, ya no hay columnas, ya no hay una fachada prescrita por la academia. Es una composición abstracta de conceptos que se derivan de el conocimiento de Newton, de las aportaciones científicas. Es una esfera de 150 metros de diámetro. Las cuadras normales del centro de la ciudad miden 100 metros. Imagínense el almatroz de ¿verdad? 100 metros de diámetro. ¿Cuál es el truco? Que tenía perforaciones, de modo que de día esas perforaciones dispuestas como las constelaciones, entonces dejaban pasar rayos de luz hacia adentro del sol en el día. Adentro oscuro, afuera claro. En la noche ponían una lámpara en el centro, colgada en el centro, y la luz salía por los orificios, o sea, desde fuera se podían ver. Ahora, ¿esos hoyos qué son? Pues nada, que son la escenificación de la bóveda celeste, porque don Isaac Newton nos enseñó mucho de cómo es nuestro universo en sentido astronómico. Entonces, conceptualizó lo que se les pide ahora con tanta insistencia, conceptualizó la personalidad científica de Newton y con eso, con 2, 3 conceptos, armó una composición arquitectónica. Es pues un gran brinco, la liberación de la academia. Claro, va a seguir habiendo, pues este es un caso, pero va a seguir habiendo, pero ese es el camino. Este es pues don Etienne. Y estos nada más para enterarnos, el que quiera ya los consultará, pues son una pila de sabios surgidos en la Ilustración que cambiaron todo. O sea, cambios de paradigma en general la ciencia, pero en literatura, poesía, todas las artes, música, ¿sí? Y ese conocimiento fortaleció y materializó eso que estaba insistiendo como constructo en la enciclopedia, que es una intención de mostrar el conocimiento, algo así como wiki, ¿sí? De concentrar el conocimiento en un solo paquete, como un resumen, a ver en qué vamos. Vamos en esto, en biología, que en astronomía, que en física, que todo al día. Muchos de estos señores colaboraron. Habría 4 principales, pero a ver, estos sabios, estos más, y muchos más, muchos, en todos los países de Europa, desde luego. Sobre todo en Francia, Inglaterra,
un poco España, Alemania, no se diga, o sea, la Europa que lidera. Eso fue respecto al arquitecto. Ahora, respecto a la arquitectura. Esta imagen chiquita me gusta porque parece como que algo comienza en la base de una roca. Una luz, una inspiración, ya no estoy medio poético, ¿verdad? Pero es un empezar con una roca. Esto está en Brasil y sirve para la orientación del equinoccio, pero es apenas una roca, no tiene más. Esto es otra vez don Vitruvio, que así como nos dijo que era el arquitecto, ¿sí? Digo que era la arquitectura, nos va a decir que era el arquitecto, nos va a decir que es la arquitectura. O sea, es la referencia teórica pues, más consistente que se tiene. A ver, a la derecha está el texto literalmente que escribió el señor Vitruvio, ¿sí? Que quiere decir, se estaba refiriendo a los elementos de la construcción. La traducción del latín que está arriba dice, estas cosas, o sea, los elementos de construcción, debe llevarse a cabo de tal manera que se tenga en cuenta la resistencia, la utilidad y la gracia. Algo que por allá, en el Renacimiento, ¿sí? Posterior, un poco posterior, se tradujo como utilidad, solidez y deleite. Y a nosotros nos viene como utilitas, firmitas y venustas, que es lo original de Vitruvio. Eso dijo en su libro. Y acá en el texto de la izquierda, pues es una explicación de eso. Al último, dice que en su obra, en la obra en arquitectura de Echem-Libri, o sea, los 10 libros de arquitectura, cita hasta 63 libros de arquitectura griegos y romanos. O sea, antes que él sí hubo, pero pues este es el único que llegó vivo, digamos, vivo en sentido de conocimiento y vivo físicamente. Los demás se perdieron. Así que no hay que hacernos ilusión, no es el primero, pero es históricamente el único documento que tenemos. 63 libros de arquitectura griegos y romanos son citados por Vitruvio. Algunos se remontan a la Grecia clásica, ¿verdad? Siglo V antes de Cristo. Bueno, eso dice Vitruvio y quedan sentados esos tres valores, valores universales, valores categóricos, que en sentido ontológico, o sea, la historia del ser, son las categorías básicas de la arquitectura. Resistencia, utilidad y gracia. O sea, firmitas, utilitas y venustas. Esto debe quedar en el subconsciente de los que se están formando, porque han servido de guía desde entonces y no hemos podido zafarnos de ahí, ¿eh? Ni es necesario, creo que va por buen camino. Eso dijo Vitruvio, y aquí está pues su imagen y una imagen del libro. Según Vitruvio, lo primero que fue arquitectura, pues fueron esos refugios, dice. El hecho de disponer de fuego y de palabra ya le daba sentido a ese refugio. O sea, puede ser cualquier techito hecho con ramas en el bosque, pero si hay palabra, hay convención, digamos, entre quienes lo hicieron, vamos a hacerlo así, dijeron, hay un acuerdo, o sea, hay un concepto, ¿sí? Y acoge a un grupo humano, entonces hay palabra y hay fuego en el sentido de hogar, esa arquitectura. La cabaña primitiva es, según Vitruvio, el referente originario para entender qué es la arquitectura. La cabaña primitiva para él ya es arquitectura. El hecho de que esta cabaña sea el lugar permanente donde se reúnen los seres humanos, ¿sí? Los seres artificiales, fuego y palabra. Ojo, fuego y palabra. Fuego en el sentido técnico utilitario, palabra en el sentido humano, de acuerdo, inteligencia, convección, conceptos, fuego y palabra. Se establece un lugar con condiciones artificiales, ya no es la naturaleza tal cual, sino ya una modificación por el humano. ¿Sí? Entonces, eso es lo que denomina Vitruvio arquitectura. A ver, otro señor, ya en el siglo XIX. Este señor es, digamos, es hijo intelectual ya del siglo XVIII, de la Ilustración, William Morris.
sin leer todo, nada más lo subrayado. Dice, la arquitectura abarca toda consideración del ambiente físico que rodea la vida humana. Acá más adelante se dice habitar. O sea, todo donde el hombre habite se hace arquitectura. Si habilito para habitar, o sea, modifico, pongo un techo, pongo 2, 3 ramas, ya es arquitectura. Y mientras haya una intención, un objetivo funcional, utilitario. Bueno, rodea la vida. No podemos quedarnos al margen en tanto que formamos parte de la civilización, porque la arquitectura es el conjunto de modificaciones y alteraciones producidas en la superficie de la Tierra para satisfacer cualquier necesidad humana, claro, exceptando el desierto. Entonces, cualquier modificación para William Morris ya es arquitectura. Adolf Loos, un poco más acá en tiempo, ya llegó al siglo XX este señor. Y esto es poesía pura. Si caminando por el bosque en un claro encontramos un montón de piedras o de tierra en forma piramidal, o sea, ese bultito que se hace hacia arriba de la tierra, que no tenga más de 2 metros de largo por 1 metro de ancho, entonces nos detendremos con serenidad y sentiremos desde nuestro interior una voz que nos dirá, aquí hay una persona enterrada. Esto es arquitectura. A ver, bueno, termino. El método de diseño racional y creativo, finalmente, según Loos, la arquitectura solo aparece en un momento en que la forma y la memoria se dan la mano. O sea, la forma nos está recordando que así se sepultan los muertos. O sea, hay un contenido simbólico. Para Adolf Loos, pues, cuando la arquitectura se convierte o se enriquece con símbolos, digo, cuando la construcción se enriquece con símbolos tomados de las culturas locales y globales también, ya es arquitectura. Luego, ¿qué podemos concluir? Vitruvio poseer el fuego y la palabra, ¿verdad? Sedentarios ya excavan cavernas, construyen refugios con troncos sin hojas. Vitruvio es el referente originario. Habitar permanente en condiciones artificiales que dan los conocimientos. Eso dice Vitruvio de la arquitectura. Morris, ¿qué dice? Toda consideración del ambiente físico. Adolf Loos, ¿qué dice? Solo aparece la arquitectura en el momento en que forma y memoria se dan la mano. O sea, cultura y construcción. Se enriquece pues la materia con el significado cultural que le agrega el hombre. Y ahí están los ejemplos. La cabañita, por rústico que sea, no llega ni a cabaña, ¿verdad? Es un refugio. Pero comienza a ser arquitectura porque lo habita el hombre con una intención fuera de la naturaleza. ¿Sí? Una modificación, una cueva, aquellas pinturas que sean, ya es una modificación muy profunda, muy llena de significados. No digamos Stonehenge, que está abajo, que ya implica conocimiento astronómico, ya es mucho más complicado. Otras opiniones sobre qué es arquitectura. Y ahí están 2 viejitos platicando. Los puse viejitos porque los viejitos tienen más que de qué platicar. Dice Schopenhauer que los viejos tienen, tenemos mucho más pasado que futuro. Ojo, jóvenes. Y los jóvenes tienen mucho más futuro que pasado. Quiere decir, pues, que hay mucho de qué platicar. Por eso están platicando sus viejillos a ver qué es arquitectura. Otras opiniones. Para eso, aquí sí van a tener que enterarse. Este libro apareció en 2013, abajo a la derecha en las letras. Es un libro, se llama Libro Protesta. El ministro de Economía, Trabajo y Economía, creo que se llama, de España, propuso una ley, una nueva ley, en la que cualquiera podía construir. Pero en su ley nunca dice arquitectura, dice construcción. Entonces, un grupo de arquitectos, CAU, allá arriba a la izquierda donde empieza, dice CAU, hizo una convocatoria y por internet solicitó definiciones de arquitectura, juntaron 85 páginas de definiciones de arquitectura y se las mandaron al ministro. Hizo el libro entonces, el libro protesta, ¿qué es arquitectura? Señor ministro, arquitectura es, y empieza a leer todas las definiciones que juntaron a través de internet.
Ese libro está en internet. Yo recomendaría a quien se interese por saber un poco más, que lo lea. Está gratuito y abajo está la liga. Abajo está la liga donde lo pueden encontrar. Bueno, ¿qué dice allí? Esto que les acabo de explicar, ¿verdad? Y también dice que a propósito de eso yo hice una exposición que ya es vieja, pues, pero sigue sirviendo. Una exposición de retratos de arquitectos pidiéndole su opinión o yo lo que hice fue recabar eh, pequeños párrafos de lo que piensan que es la arquitectura. O sea, dije otras opiniones. Una es la de este libro y otra es lo que nos van a decir los arquitectos. Todos premios Pritzker, o sea, son viejos que más o menos le saben al oficio de la arquitectura. Esto es del libro, ¿sí? No lo leo, pero aquí, por ejemplo, antes la penúltima, arquitectura es el espacio capaz de emocionar, punto. Eh, esta de Aldo Rossi, en italiano y en español dice, la arquitectura es la escena física de la vivencia del hombre. Él es el espacio habitable, punto. Y ya no estamos más, porque habitable implica el ser humano, y el ser humano es multifacético, es todas las facetas del hombre caben en la arquitectura, deben caber. Y así, ya lo leerán con cuidado, pero aquí abajo le agrego y 80 páginas más de definiciones, porque eso lo tomé de las primeras 5 páginas. Entonces, si quieren enterarse qué es arquitectura, pues hay que leer, no un libro, creo que lo dije también cuando me preguntaron algo de bibliografía. No es adecuado leer un libro. Yo he conocido gente que ha leído 2 libros y cree que eso es el mundo. No, hay que leer 50, 200, 100 para tener y sacamos un promedio. Y ya tenemos una visión, digamos, balanceada de lo que es la realidad y la arquitectura y todo. Bueno, ya lo leerán. Aquí, estos señores que están enumerados acá, bueno, no enumerados, enlistados, son los que van a hablar. Esta foto, bueno, tiene muchas implicaciones. Parece que no, parece una sencillez vana, ¿verdad? Vacía. No. Uno es la serenidad que siempre exalta a don Luis Barragán. Otra es ese rayo de luz. Alguien puede pensar que, qué casualidad, mira qué bonito le quedó eso. Qué casualidad. No, hay estudio. Otra, cómo la forma arquitectónica de lo más sencillo, ¿sí?, obtiene mucho más expresividad que las complicaciones que suceden a veces con algunos arquitectos. Me acuerdo así rápido de Calatrava, ¿verdad? Fierros por acá, fierros por allá, techos que se mueven, edificios que se abren y la verdad, bueno, yo prefiero esta tranquilidad, sobre todo en una casa, ¿verdad? Desde luego tiene mucha razón Calatrava, porque su arquitectura es un show público, y esto es para vivir uno solo. Don Luis vivía solo, nunca se casó, no tuvo hijos, hasta donde se sabe. Entonces es la soledad, la tranquilidad, la, pues la vida plena del individuo. Bueno, vamos. Aquí, bueno, lo que está en amarillo, un amarillo así medio triste, es lo que dijo el arquitecto Frank Lloyd Wright y todos los que siguen. Y abajo es un breve comentario que yo hago como conclusión. Donde diga AM, es que habla Arturo Morales. Bueno, yo creo, bueno, me gusta leerlo porque me remueve. La arquitectura es vida, o por lo menos es la vida misma tomando forma. Habitar, ¿verdad? Es la vida que toma forma y por lo tanto es el documento más sincero de la vida tal como fue vivida siempre. Una pequeña conclusión. Es conveniente que el arquitecto sepa qué es la vida, ¿sí?, su historia y tener la habilidad para expresarlo en lenguaje arquitectónico, es decir, con espacios construidos. Que ya lo de construidos ya está pasando, ¿eh? Hay espacios ensamblados también. Bueno, eso dijo don Franco. ¿Y don Walter Gropius qué dice?
La creación y el amor por la belleza son elementos primordiales para la felicidad. Entonces la arquitectura puede y debe y puede ayudar a ese ideal de felicidad. Claro que sí. Cualquier persona, a través de la belleza, cualquier persona o civilización que niegue esta verdad básica, que articula el alfabeto visual, no tendrá perfiles claros y sus manifestaciones no llegarán a deleitarnos. Fíjense cómo pone énfasis en la felicidad. Y para la felicidad requiere la belleza y la arquitectura requiere de la belleza. O sea, a través de la arquitectura, a través de la belleza, podemos llegar a ese deleite que llama felicidad. Debe amar la belleza y saber crearla. Don, don Ludwig Mies, se llamaba María, este hombre, María Ludwig. Rechazamos cualquier especulación estética, cualquier doctrina y formalismo. La arquitectura es la traducción espacial de la voluntad de la época, algo vivo, cambiante, nuevo. Más claro no se puede. Tener madurez intelectual y libertad de criterio para no atarse a ninguna corriente y expresar la voluntad de su momento histórico. ¿Qué quiere decir? Se rechaza cualquier doctrina. Precisamente lo que ha hecho toda la historia de la arquitectura y la historia en general. ¿Qué ha hecho? Sacudirse los dogmas que le han impuesto en el pasado y levantarse sobre ellos para crear una nueva realidad, un nuevo paradigma. No se vale, pues, decir, voy a hacer minimalismo. No hay mucho, mucho ahora. Voy a hacer una casa minimalista. Pues entonces vas a hacer un historicismo, ¿verdad? No vas a hacer arquitectura de hoy. La arquitectura, dice Mies, la arquitectura es la traducción espacial de la voluntad de la época. Si hace un historicismo, no es arquitectura, es escenografía. Algo vivo, cambiante, nuevo. Por eso hay que tener la capacidad de aceptar los cambios y conocerlos, ¿verdad? Eso es muy sólido, pues como la obra de Mies van der Rohe, muy concreto, menos es más. Don Le Corbusier, ¿qué dice? Él va por el arte, es cosa del arte, un fenómeno de emociones que queda fuera y más allá de las cuestiones constructivas. El propósito de la construcción es mantener las cosas juntas, pegadas, que no se caigan. Y el de la arquitectura es deleitarnos. Ahí están los valores, ¿sí? Firmitas, utilitas y venustas, ahí están. Y lo mismo, las emociones y la belleza. No se detendrá, dice A.M. Arturo Morales, no se detendrá en la satisfacción de la función. Seguirá su búsqueda hasta lograr el deleite estético. Por eso llegamos a la diferencia entre ingeniería y arquitectura. La ingeniería se queda en el que no se caiga, ¿verdad? En lo estable. Pero el arquitecto debe llegar al nivel superior de las emociones a través de la belleza. Don Luis, a propósito de la casa que vimos al inicio, la del rayo de sol. Mi casa es mi refugio, una pieza emocional de arquitectura, otra vez lo emocional. Creo en la arquitectura emocional. Es muy importante para los seres humanos que la arquitectura se mueva por su belleza. El punto fuerte de la arquitectura es esa belleza. Pero cuidado, ¿cómo logramos la belleza? Ya veremos. Sé que hay muchas soluciones técnicas para un problema, pero la más válida de ellas es la que ofrece al usuario un mensaje de belleza y emoción. O sea, pueden hacer las estructuras más estrambóticas que quieran, pero lo verdaderamente valioso de la arquitectura está en el mensaje de belleza y emoción. Esto es la arquitectura. Ahora nos falta saber cómo lograr eso de la belleza, que es todo un reto. Se han quebrado la cabeza muchos filósofos y no han llegado. Entonces debe dominar su oficio para ofrecer un mensaje de belleza y emoción. O sea, una cosa es el oficio, ¿sí? El oficio mecánico, construir, pero el superior es lograr la belleza y provocar la emoción. Otro señor viejito, casi 105 años, le faltó una semana, creo, 10 días para llegar a los 105 años. La arquitectura es una cuestión de sueños y fantasías, de curvas generosas y de espacios amplios y abiertos. Es poesía esto. Cuestión de sueños y fantasías. O sea, esos ideales, esas cosas que queremos lograr y nunca podremos, porque son el ideal. El ideal nunca lo vamos a alcanzar, pero nos da rumbo.
nos dice para allá hay que caminar hacia el ideal. No vamos a llegar nunca, pero nos da rumbo, es brújula, nos indica para dónde caminar. Tener imaginación y sueños y la voluntad, desde luego, la voluntad para convertirlos en arquitectura. O sea, hay que tener fantasía buena, inteligente, fundada en ese constructo, en ese acervo. Pero hay que tener voluntad para hacerlos, ¿verdad? Muchos tienen buenas ideas, pero ahí se quedan dormidos. Y uno más actual, don Frank Gehry. La arquitectura debe hablar de su tiempo, lo mismo que hemos dicho, ¿verdad? Y su lugar, lo que decía hace un momento, lo geográfico, el lugar, y el tiempo, lo cultural, la época, pues. Y anhelar la eternidad. O sea, está juntando un mensaje completo, el pasado, el presente y el futuro, cuando menos en anhelos. Tener un pie en su época y otro en el futuro. Y finalmente, el fundador de nuestra escuela, ahora cual, el arquitecto Díaz Morales, por azares de la política, fundó el ITESO. Y allá en el ITESO sí lo acogieron bien y pusieron en este muro la definición que él elaboró. Dice que la elaboró, que él estuvo pensando y sacó esto. La arquitectura es la obra de arte. Empezamos con arte, que consiste en el espacio expresivo. Ahí está lo de la belleza, espacio expresivo, delimitado por elementos constructivos. Ahí está lo técnico, la construcción, para compeler el acto humano perfecto. Compeler es inducir, llevar, provocar, ¿sí? Casi obligar, inevitablemente. O sea, un hombre que vive dentro de una obra de arquitectura, así con mayúsculas, pues vive más armónicamente con la realidad. Eso fue de don Ignacio Díaz Morales, arquitecto. Más conceptos. ¿Qué hora es? Son las 11. Bueno, hay muchos. Esos fueron los principales conceptos. Por eso la plática se llamaba así, por lo de arquitecto y arquitectura. Conceptos. Según Alexander van der, un filósofo alemán, los conceptos son los elementos últimos de todos los pensamientos, o sea, son la esencia del pensamiento. No hay más allá, no hay más profundidad. El concepto, pues, es el elemento básico para manejar, conocer, manipular la realidad. Bueno, esto va porque se ha desvirtuado el contenido conceptual y creo que hace falta entenderlo con más claridad. Ahí va. Debe tenerse en cuenta que la palabra no es la única instancia por la cual pueda mencionarse un concepto, ¿sí? Mentarse de hablar de él. Eh, un concepto. A ver, no nada más con palabras se pueden expresar los conceptos, eso dice. Al lado de ella, de la palabra, existen los números. Se puede expresar un concepto con los números. Los signos, los símbolos de toda clase. Ojo con esto. El concepto, pues, no es ni el símbolo, ni el gráfico, ni la palabra siquiera. El concepto se distingue también del objeto. Si es verdad que todo concepto se refiere a un objeto en el sentido más general de este vocablo, el concepto no es el objeto, ni siquiera lo reproduce, sino que es simplemente su correlato, es su correspondiente con otro modo de expresarse. A ver, los objetos a que pueden referirse los conceptos son todos los objetos, los reales y los ideales, los metafísicos, los axiológicos y por lo tanto los propios conceptos. A ver, si yo quiero expresar la libertad, puedo hacer un círculo y lo rompo en ciertas secciones para que se vea que el círculo que contiene permite salir lo que está dentro. Así se puede significar el concepto de libertad. O también puedo poner lo clásico, un hombrecito que rompe sus cadenas. Pero el concepto no es ese hombrecito. El concepto es lo que significa el hombrecito y lo que significa el círculo primero que les decía, libertad. ¿Sí?
Una paradoja aparece cuando queremos representar la nada o el vacío. Tomen una hoja blanca y ya acabaron. ¿Sí? Ahí están representando el vacío. Tal vez pongan un punto, pero el vacío no es el punto, es lo que significa el punto. Entonces, se ha desvirtuado, decía, lo conceptual, porque sí, se hace un gráfico, digamos un cuadrado, le cortan una esquina así, una tajada en la esquina, y de pronto se cree que el concepto es un cuadrado con una esquina cortada. No, eso es el dibujo, pero el concepto va más allá. Es lo que significa ese cuadrado. Significa una modificación de un cuadrado. Eso es lo conceptual, modificar un cuadrado, no el cuadrado recortado, la figura tal cual. Es un poco, hay que pensar, pero no hay que quedarse con lo que nos dicen los sentidos. Hay que descubrir el significado de lo que nos dicen los sentidos. O sea, lo conceptual está más allá del objeto, la figura, el dibujo o como quieran representar un concepto. Con música se puede representar un concepto. Si no, escuchen el himno a la alegría, ¿sí? Esa música nos induce a esa liberación, pero eso no es la alegría, es una manera de significar la alegría. Bueno, ya se hablará más de eso. Entonces, concepto es una de las palabras claves aquí en esto de la arquitectura. Y otra es el paradigma. ¿Qué es un paradigma? Ahí hay 5 propuestas de lo que es un paradigma. A ver, la última está más chiquita, ¿verdad? Un paradigma es un sistema de creencias, principios, valores, premisas, visión de la realidad, o sea, cosmovisión, Weltanschauung, alemán, se usa mucho y aparece en los libros así, por eso lo digo. Cosmovisión, o sea, una concepción de la realidad, que es lo que debe tener el arquitecto, debe tener una cosmovisión gracias al conocimiento de ese constructo del acervo cultural histórico. A ver, visión de la realidad, tipos de problemas legítimos, métodos y técnicas válidos para buscar respuestas y soluciones. O sea, ¿qué es un paradigma? Pues es un sistema, todo un sistema de conocimiento que interpreta la realidad de una nueva manera. Esos brincos los hizo el hombre, los ha hecho desde, ahorita lo que sigue es eso precisamente, una visión y entender esos campos. 7 creo, 9 pongo, de esos brincos, ¿sí? De paradigma, de esos cambios de paradigma que inevitablemente, y sin ponerse de acuerdo, cambiaron la historia de la arquitectura. Ahí están. Esto es una cita literal, ¿eh? Por eso lo pongo. Cuando se hace un trabajo ya con seriedad, pues científica, hay que poner todo, libros, páginas, fechas, que no se vale soltar declaraciones y menos en público, y menos ante un público tan sensible. Y yo digo sensible porque ustedes son muy importantes, me refiero a todos los jóvenes, ¿sí? Los demás también son importantes, pero ya tienen su propia cosmovisión. Entonces, hay que decirles cosas que estén dentro de ese constructo del que hablo, que no se viole que no contradiga ese constructo. Por eso está esta cita y son textos legítimos. Recomendaciones. Si queremos llegar a entender en una de las diapositivas, decía que se empieza por la palabra. Bueno, háganse de un buen diccionario y ahí está la recomendación, diccionario Metápolis. Por ahí está en PDF, está todo un poco borroso, pero sirve, yo tengo uno en PDF de internet. Es necesario, es inevitable, es esencial. Diccionario, arquitectura avanzada. Hay que hacerse de este libro también, que es clásico de clásicos en cuanto a la composición, forma, espacio y orden. Ya están los datos, autor, fecha, editorial, del mismo autor también. Por eso yo insistía en aquella respuesta que le di a una señorita, creo, o alguien que preguntó qué libro de historia para empezar. Pues
Se puede empezar por cualquier lado, pero para conocer el todo hay que ver un punto de vista, otro y otro y otro y otro y otro. Y uno al final de cuentas pues construye su postura. Esto que es un librito ya más especializado, pero cuesta trabajo leerlo porque es muy denso, tiene muchas citas, muchos autores, muchos conceptos, pero si logra uno salvar el reto, ya progresó. José María Montaner, Arquitectura y Crítica. ¿Qué sigue? Sigue cambiar la presentación, maestra, ir a ver obras para ver esos cambios de paradigma y ver cómo los conceptos de los que habla esta presentación van cambiando. También los conceptos locales, permanecen los conceptos universales, Vitruvio, firmitas, utilitas y venustas. Bueno, aquí hay que interrumpir un poco, maestra, porque quiero cambiar, ¿eh? Desde luego no me retiro ni nada, pero voy a quitar esto y a poner la otra. Al fin no se pierde nada en el cambio. Digo, no deja de funcionar esto. Ah. Bueno, mientras se pone, voy a atender un asuntillo aquí que... Ahí está, ya se puso. Eh, bueno, aquí me va a disculpar, maestra, por aquello de la portada, pero ya la vimos. Esta es otra. Esto no es una presentación, esto es material que se ha ido acumulando, ordenando históricamente para explicar precisamente, en este caso, los conceptos, en otro caso, pues nombres, fechas, etcétera. Este es un esquema de la totalidad de lo que abarca esta presentación. ¿Sí? Eh, bueno, es que hay una reunión aquí afuera de vecinos. Me están tocando, quieren que vaya. Bueno, grandes capítulos, en mayúsculas a la izquierda, prehistoria e historia. ¿Qué es la prehistoria? Pues antes de la escritura, cuando no había testimonio de escrito de las cosas. Por eso dije que Don Imhotep era el primer arquitecto, porque ya es histórico, ya hay documentos que lo confirman. También otro factor es la sedentarización. No sucedió el mismo día ni la misma semana. Hay siglos de por medio. Y la sedentarización es poco a poco. Entonces, esa es la partición de esto, ¿verdad? Prehistoria e historia. Dentro de la prehistoria, el paleolítico, lo más lejano, desde millones de años hasta el 10.000, 8.000 antes de Cristo, que es cuando el cambio, lo que llamé la gran revolución del neolítico, así está en algunos libros, no es cosa mía. Eh, la gran revolución del neolítico, que es la sedentarización, el descubrimiento de la agricultura y, desde luego, la escritura en diferentes momentos, pero empieza este fenómeno 8.000 años antes de Cristo, en la Mesopotamia, aunque fue primero en China. Bueno, ahora ya en la historia hay una edad antigua, una edad media, moderna y contemporánea. La edad antigua, precisamente lo más viejo de la Mesopotamia, y Egipto, Grecia, Roma, que son culturas que se da por llamar clásicas. Después la Edad Media, cuando acaba el Imperio Romano y empieza la Edad Media, que son 1000 años, del siglo V al siglo XV. Esa es la Edad Media. Después el Renacimiento, siglo XV, donde se gestan los movimientos de reforma y contrarreforma. Después la Ilustración, siglo XVIII. Y a partir del siglo XVIII para acá, puesto que ya estamos en posesión del racionalismo y de la ciencia, que es nuestra herramienta moderna, actual, ¿sí? Ahora sí, ya le podemos llamar edad contemporánea. Voy a atender la puerta, pueden echarle un ojo a este cuadro para entenderlo y comenzamos.
Sí, está bien. Bueno, debí señalar, creo que ya se dieron cuenta, esos cambios de paradigma precisamente están marcados aquí, del paleolítico al neolítico. ¿Sí? Hay un cambio de paradigma, la sedentarización. Sí, después aparecen todas las culturas clásicas, cae el Imperio Romano. Bueno, entonces ese es otro cambio de paradigma. Después, la Edad Media toda contiene algunos brincos del paleocristiano, bizancio, románico, gótico. Después el Renacimiento, otro cambio de paradigma. La Ilustración, otro cambio de paradigma. La misma revolución industrial es un gran cambio. Y el movimiento moderno acá, como último paradigma, también es el último cambio y en eso estamos. Es lo que señalaba, lo dije la vez pasada, Montaner, José María Montaner, dice, el movimiento moderno se abre en la ancha playa de la dispersión. O sea, de ahí para adelante hay una postura, otra y otra y otra y otra, y es inagotable, ¿verdad? Porque se siguen produciendo nuevas arquitecturas, digamos que sí. Hay que consultar el reloj. Aquí no vamos a acabar, ¿eh? Son como 200 imágenes, pero voy a tratar de señalar esos cambios y después esta la vamos a volver a ver y volver a ver para ir entendiendo cada vez más de cada obra. Ese es el reto, ¿verdad? Primero lo vemos por primera vez, pues entendemos un poco, pero después de las pláticas debemos entender más y más y más. Esta es una ilustración, si la ve uno con cuidado, pues eh, entiende cómo vivían, ¿verdad? Hay una señora ahí cargando un bebé, unos niños jugando, otro ahí raspando una piel, otro un señor allá platicando alrededor del fuego y otros observando. Pues no había más. Así se habitaba una cueva, ¿verdad? No había más. Y aquí hago mención de algo que me tocó la sensibilidad la vez pasada. Cuando preguntaron qué etapa me gusta más, y yo dije que la actual. Me adelanto un poco en el texto, dice, el hombre paleolítico, trashumante, incansable por necesidad, solo se tuvo a sí mismo, no tenía más. Imagínense en esa cueva, un niño se enferma o se cae y se rompe un brazo, ¿qué tengo para resolverlo? Nada, nada. Lo que pueda yo hacerle y eso es todo. Solo se tuvo a sí mismo y a su grupo tribal, con algunos utensilios de sobrevivencia en sus manos. Ahí vea un palito, una flechita, una piedra y ya. Desde luego su voluntad y una oscura soledad abrumadora de cientos de miles de años. Así vivieron cientos de miles de años. Cientos de miles de años. Nosotros llevamos 8.000, 10.000 años, ¿sí? Y vean el desastre que hemos hecho. Ellos vivieron cientos de miles de años, 100.000 años, 200.000 años. Bueno, no hace falta una relación de todo lo que ahora nos ayuda a sobrevivir, ni de lo poco que ha progresado el humanismo, o sea, el amor del hombre al hombre y de sí mismo, a pesar de toda la ciencia acumulada, ese constructo. En una carrera suicida hemos abusado de la naturaleza hasta agotar su capacidad de recuperación en solo 100 años. Ellos vivieron cientos de miles, nosotros en 100 años ya hicimos un desastre. Somos los más afortunados de todas las generaciones que nos han precedido, por todo el conocimiento que existe a nuestro alcance, pero somos los más irresponsables. Eso es para sensibilizar en el aspecto de la sostenibilidad y del humanismo, pues, de la empatía de humano a humano y de humano a la vida y de la vida a todo. Bueno, eso fue un comentario que me nació de esa pregunta. ¿Qué se hubiera preferido? Pues ahora tenemos todo lo que hemos logrado está a nuestro alcance. Lástima que lo hemos usado mal. Fuego, ¿sí? Nada más imagínense el gran brinco que dio la humanidad. Se acaba hace poco de ampliar, antes se decía que eran 500.000 años, o sea, medio millón de años que el hombre había encontrado y dominado el fuego, controlado, poderlo hacer y poderlo deshacer. Pero no va para más, 790.000, casi
800,000 años, ¿verdad? Que el hombre conoce el fuego. Este es el artículo donde está ese dato de una investigadora, Nira Alpersson-Alfil. Bueno, el dato duro es que no son 500, sino 790. Han ido más allá, asegurar que ese fuego se transportaba, no procedía necesariamente de un rayo, sino que lo podían hacer. Muestran nuestros datos que había un control del uso del fuego. Ya. ¿Qué estamos haciendo viendo estas imágenes? Tratar de entender cómo se va construyendo ese acervo del que hablo. Mucho. Bueno, el reto, salir de la cueva y hacer lo que se pueda para sobrevivir. Paleolítico, ¿sí? Desde 4 millones hasta 10,000, que fue la sedentarización. Obras, pues. Desde luego, lo primero, casi lo primero, pues esto de hacer ciertas representaciones. Hay muchas dudas de por qué se hacía, etcétera, etcétera. A veces son actos rituales pues de inducción y de enseñanza también, ¿verdad? Decirle a los demás, mira, cuando veas este animal, ese sí se come, se caza así, corre tras él, y etcétera, etcétera. Es didáctico casi. Altamira, Santillana del Mar. Y bueno, así anduvieron rodando, digo, cientos de miles de años. Llega el Neolítico ya del 10,000 al 8,000 antes de Cristo y ya cambian las cosas. Se supone, esto es en España, una reconstitución de un poblado de cómo debieron ser esos poblados primeros del Neolítico. Desde luego, siguió habiendo esto. Esto es aquí en México, en Baja California. Y esto es apenas del 550 antes de Cristo. Estamos viendo obras en sentido histórico. Esto ya va más allá de levantar una piedra. Hay composiciones en círculo, la mayoría de las veces relacionadas con la astronomía. Marcar orientaciones, marcar equinoccios, solsticios, para entender el ciclo de las estaciones. Lluvia, sequía, agricultura. Stonehenge, Gran Bretaña. Vamos a continuar 10 minutos y la media hora última es de preguntas y respuestas, desde luego. El círculo, orientaciones, solsticios, equinoccios, rituales. ¿Qué está sucediendo? Se dice que cuando la materia empieza a significar, lo vimos en las definiciones, o sea, cuando ya hay un significado, ya empieza a ser arquitectura. Y lo primero que hubo fue el monumento. El monumento en este sentido, astronómico. Esos monumentos, o sea, el lado mágico, místico, religioso del hombre, empieza a agregarle significados a la materia, en este caso la piedra. Significado por su ubicación, por su postura, por su orientación, etc. Stonehenge. Me pregunto a veces, estos señores, los ingleses, hay muchos, pero este es de lo mejor que tienen. ¿Qué harían el INA dice que tenemos 32,000 sitios arqueológicos, 32,000 sitios arqueológicos, de los cuales están abiertos al público 200 y tantos. ¿Qué haría la Gran Bretaña? Hombre, pues una industria turística así, lo mejor del mundo. El Tren Maya va para allá, pero yo no creo que sea la solución. Primeras construcciones, 4,000 antes de Cristo. Estamos en el Neolítico, que viene desde el 8,000. Esto es muy similar a las primeras pirámides que se hicieron aquí en Oaxaca. Este dolmen, acá a la derecha se ve un círculo con un color, otro círculo pequeño con otro color, y se ve el acomodo de las piedras. Creo que lo dije la vez pasada. El dolmen muchas veces se cubrió de tierra y se hacía una lomita. Y dentro del dolmen se ponían algunos glifos, petroglifos, para significar algo. En este caso,
hay una pequeña hacha de trabajo ahí en relieve. Y muchas veces sirvió de sepultura. Ahí está el interior y se ven algunos grabados ahí al fondo y al lado derecho. Está cubierto de tierra, desde luego. Miren, Newgrange, esto acá en Irlanda. Todas estas van entre el 3000 y el 4000 antes de Cristo. Pero ya hay mucho significado. ¿Se acuerdan? Pues si vemos una de 2 metros por 1 metro con una pirámide de tierra pequeña, suponemos que es una tumba. Eso se hizo allá también, pero a nivel más monumental. Aquí si vemos ese círculo con una loma y una puerta de entrada y un dolmen, algo significa. Se van agregando significados de acuerdo a la cosmovisión del hombre de esa época. También orientados al solsticio, el sol entra por el túnel, ilumina pues la sepultura de quien esté ahí. A la derecha esas piedras con círculos, fíjense, aquí hay muchísimas. Alrededor de Teotihuacán, aquí, frente al lado de Chapala, en la cueva del Toro se llama, hay estos círculos. Se cree que representan el sol, ¿eh? No hay documento que lo diga, que lo compruebe, pero se cree que son representaciones solares, porque allá en Europa se hizo y aquí en América también. Bueno, dejamos el Neolítico y vamos a las culturas ya clásicas. En este caso, Egipto. No es cierto, estamos en Mesopotamia, no en Egipto. Vamos a las primeras culturas ya grandes civilizaciones en la Mesopotamia. ¿Qué hicieron? Pues esto que era un laboratorio muy similar, la composición a las pirámides de aquí. Las pirámides de acá, de Mesoamérica, son basamentos, porque el templo está arriba. El templo está arriba. El basamento piramidal sostiene al monumento. Aquí era similar. Muchas veces un sigurat tenía arriba una construcción de materiales orgánicos que se desbarataron, o también de materiales pétreos. Aquí también lo hubo así, materiales orgánicos entre los olmecas, allá por la costa del Golfo. El sigurat, construcción pues típica de ahí, de los primeros de Mesopotamia, los sumerios. El santuario arriba, en este caso del material pétreo, pero vean la similitud con las pirámides de aquí. ¿Por qué la similitud? Sencillo, porque es lo que se puede hacer con piedras. ¿Por qué no hicieron un voladizo como Calatrava de 70 metros? Porque no se podía, porque la técnica no existía, ni el material adecuado. Pero hay mucha similitud, pues, con las pirámides de acá. Eso fue algo de la Mesopotamia. Allí surgió la escritura, 3000 años antes de Cristo. Ahora sí, culturas ya dentro de las clásicas, pues Egipto. Esto de Egipto comienza, primera dinastía, ya por el 3100 antes de Cristo, y se termina cuando empezaron a invadir los griegos primero y los romanos después. Esta es una de las obras de Don Imhotep, 2650, primera gran pirámide. Hay otras de más chicas, pero esta es lo primero así de este tamaño. 62 metros de altura. Significados, vaya, aquí hay muchísimo. Para hacer esto, hubo que pensar que los egipcios creían que había un mundo más allá de los muertos, ¿sí? El país de Kemi, decían. Y tenían que preparar al cadáver para que durara la eternidad y llegara salvo, pues, de problemas a ese país de Kemi. Bueno, después las grandes pirámides ya en el 2500. Lo anterior fue un siglo, 2 siglos antes. Esto ya son, pues, construcciones de 200 años después. El asunto es una cámara mortuoria con un laberinto, algo laberíntico para entrar y no descubrirlo. De todos modos, saquearon, no se salvaron. Y la misma creencia de que existe un más allá.
O sea, ya hay una cosmovisión. El mundo es así, el universo así, y la arquitectura la vamos a hacer adecuada con esa cosmovisión. 200 metros de lado. Si la esfera de Bolé eran 100, aquí son 200, 2 cuadras del centro. 146. De pasada fue el monumento más alto del mundo hasta, me parece, hasta la Torre Eiffel, la Torre Eiffel. Bueno, aquí ya hay mucho más contenidos. Ya hay escritura en glifos, ya hay esa noción de monumentalidad de los grandes faraones. En este caso, la esposa Nefertiti, bella, bella, bella. Ya hay espacio interior. Llegan los griegos. Esta es pues, una de las obras máximas de aquello. Es asombroso ver la escala humana. Son, me parece, 12 metros, 14 metros, 18 metros allá en la punta. Es inmenso. Pero aquí hay filosofía, hay astronomía, hay matemáticas, hay estudio de la proporción, o sea, ya hay muchas ciencias implicadas, o sea, mucho conocimiento, mucho acervo. La arquitectura se va enriqueciendo y a su vez se va complejizando. Todas las figuras que están en las metopas y en los frisos tienen que ver con la mitología, con las artes, con la ciencia. O sea, la arquitectura se enriquece, ya lo dije muchas veces, con los valores culturales de su época. Fidias, escultor, figuras del frontón que se robó don Lord Elgin. Nunca dicen robó, ¿verdad? Se las tienen resguardadas en el Museo Británico. Hay un pleito diplomático todavía y no quieren devolverlas. Escultura, arquitectura, Erecteion. Ahí mismo frente al Partenón está esto. Bueno, son figuras míticas, otra vez la mitología entra, también de los estudios de proporción, matemáticas, y nada más para darnos una idea de lo que fue el clasicismo y lo que perduró, todavía en el siglo XX, ¿sí? Se hacen edificios así, pero con una visión diferente. Por ejemplo, en el neoclásico se reavivó esto para significar la democracia, puesto que ya se había creado la democracia, la libertad, y se hicieron palacios de justicia con esto, sedes de gobierno con este lenguaje. Roma, imperio, guerra, conquista, saqueo, poder, monumentalidad, celebración, como este arco de Constantino, celebración de triunfos, pues, del gran imperio romano, celebración de actos para el pueblo. Aquí empezó eso de pan y circo. Digo, no empezó aquí se hizo institucional, ¿verdad? Aquí ellos, los romanos, pues son hijos culturales de Grecia. Y aquí en los 3 primeros niveles están los 3 órdenes clásicos de Grecia de columnas. De pasada, estilos es columna. De ahí viene el término que usamos a veces como estilo. Estilos es columnas en griego. Todo el show que hacían para mantener al pueblo ocupado. Todavía se usa eso de pan y circo, todavía. Otro brinco, aquí, el Panteón de Agripa. Dice ahí, Marco Agripa, Filio Coster, hijo de Lucio, cónsul por tercera vez, ahí en el friso. Y esto, ¿sí? Ese gran hueco son 8 metros, 9 metros, pero es una manera de significar la conexión del hombre abajo, terrenal, con las deidades que están arriba.
otra vez lo simbólico que le da significado pues a la arquitectura. Vean el exterior, por un lado y por atrás. Siglo segundo. La casa, cuando tengan tiempo ya ven esto con detenimiento y vean cómo los espacios, y se sigue repitiendo. Vayan a Mazamitla y hay casas así, con un patio interior, un corredor, una fuente, etcétera, etcétera. Edad Media, otro gran brinco. Llega la iglesia, acaban con el Imperio Romano, los bárbaros, vándalos, bárbaros, los godos, se apoderan, desbaratan el imperio, heredan ciertos asuntos culturales, pero el poder pasa a la Iglesia Católica y empiezan a hacer más y más y más iglesias. Esto ya venía de antes, nada más cambió pues de filiación. Es Bizancio, nada más vean la gran riqueza. Nuestro barroco se queda pobre ante esto, ¿no? Y cuando vean el Islam, ¿no? Qué cosa. Basílica de San Marcos, la Plaza de San Marcos, el Campanile. Bueno, estamos en Bizancio, estamos en la Edad Media y ya son 11:33. Sigue el románico, las cruzadas, otra vez pleitos sobre la religión, que los musulmanes no sirven, que las tierras santas, y ahí van a pelear allá para recuperar la posesión de Jerusalén. Y así se estuvo desgastando la humanidad mucho tiempo. Yo creo que aquí en el románico nos quedamos. Antes de llegar, me adelanto un poco. Sí, estas son obras románicas. Liso, ya se pierde decoración, se pierde desde luego la riqueza de los romanos, ¿no? Ya no. Sí, por excepciones. El gótico también. Y la próxima vez vamos a retomarlo en el románico, pero nada más quiero llegar. El Islam, otra gran. Nada más vean esto. España, la Alhambra, la riqueza decorativa, las caligrafías. Mezquita. Vean nada más, esto es celestial, ¿verdad? Sí, la gran riqueza del Islam. Decía que nuestro barroco se queda pobre aquí. Bueno, aquí nos quedamos. La próxima lo retomamos. Creo que con esto es suficiente para que se den cuenta cómo va cambiando, pero cambia porque hay conocimiento científico, histórico, literario, artes detrás de la arquitectura. Ahora sí, maestra, yo creo que podemos abordar lo de las preguntas. Ya son 11:35, quedan 25 minutos. Adelante, maestra. Muy bien. Chicos, ya saben, hay que hacer las preguntas por medio de chat y los que tienen acceso a cámara y micrófono pueden participar directamente. Yo creo que podemos iniciar con los que están con cámara y micrófono para darles tiempo a los que van a hacer las preguntas por medio del chat. Buenos días, arquitecto. Buenos días, Me señorita. gustaría hacer una pregunta. ¿Qué enriquece a la arquitectura de acuerdo con los valores de la época actual? A su concepto. Actual. Bueno, el problema actual es que hay tanta ciencia y tanta profundidad en la ciencia que hay muchas rutas. Por eso decía Montaner, la ancha playa de la dispersión, porque hay muchas propuestas y muchos caminos que se manifiestan con las metodologías. Nada más la computadora abrió muchísimos caminos, pero hay quien sigue haciendo arquitectura a mano. Hay formas que no se pueden lograr a mano y hay formas que se logran a través de la computadora. Todo es válido en la época.
es válido. Nada más hay arquitecturas, digamos, dirigidas a ciertas temáticas más propias de alguna metodología. ¿Sí? Temas muy técnicos, no sé, ahora, no sé, la mediateca de Sendai, ahí caben procesos o métodos a través de la computadora, el tema lo pide. Pero digamos, un santuario, ahí es algo más místico, más, digamos, mágico, poético. Ahí la computadora se queda un poco atrás y entra pues, el poder del hombre de esa creación poética. Y así sucesivamente, hay muchos métodos, hay muchas posturas, hay mucho conocimiento ya. Cada una de esas rutas da una manera de arquitectura. Es válido mientras sea auténtico. O sea, un pastiche ahí sobrepuesto nada más con garabatos que no tenga un fundamento científico pierde valor. ¿Qué hay que hacer? Por eso les decía, hay que leer, hay que estudiar, hay que formar su personalidad intelectual y va a surgir su arquitectura, mientras sea auténtica en el sentido de que esté respaldada por conocimiento. Eso podría decir. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, doctor. Jonathan Navarro nos pregunta, ¿cuál es su época favorita en la historia estéticamente? Ay, creo que me quedo con Grecia. Me quedo con Grecia, por eso puse algunos ejemplos de escultura. Creo que me quedo. Lo estoy repitiendo porque estoy acordándome de cosas y me convence más. Con Grecia, creo. Muchas gracias, doctor. ¿Alguno de los chicos que tienen acceso a cámara y micrófono quieren hacer algún comentario? Sí, Pregunte. maestra. Adelante. Profesor, ¿usted qué cree que influyó, qué tanto influyó Grecia en la arquitectura aquí en América, especialmente en lo que es México, Norteamérica? ¿Norteamérica? Sí, ¿Norte se refiere a Norteamérica ya con Estados Unidos y México? sí. ¿O la América antigua sin la invasión gringa? Bueno, No, mejor sí, antes de la invasión americana. bueno, pues aquí en América, entonces, en México, pues nos llegó mucho a través de la invasión española. Nos llegó mucho de las nociones de justicia, que no hubo mucha. La, mm, en cuanto a la arquitectura, desgraciadamente nos llegó en un momento de dominio de la Iglesia Católica y mucho de lo que se hizo aquí, que fue principalmente barroco, mucho de lo que hizo aquí fue de ese momento. Entonces, de Grecia, posteriormente, ya en la Ilustración sí nos llega, porque la noción de democracia, los movimientos de independencia, se hicieron por influencia, sí, de la Revolución Francesa, pero a su vez la Revolución Francesa toma la democracia, el ejemplo de la democracia lo toma de Grecia. Así que no muy directamente, pero sí de cierto rebote, nos llega Grecia en sus concepciones de justicia Roma, de democracia Grecia, de parámetros artísticos y filosóficos sobre todo de Grecia. Adelante. Gracias, profe. No hay nada. Muchas gracias, doctor. Dulce Saraí en el chat nos pregunta, ¿por qué ya casi no se utiliza la arquitectura antigua? ¿Por qué solo se hace arquitectura lisa y sin detalles? Uy, hay muchos factores. Uno diría, es más cara. Imagínense esto que estamos viendo. ¿Cuánto costaría? Esa es una. El punto, a partir de la revolución industrial, es hacer más, ¿sí? Y más rápido y más barato. ¿Por qué? Porque somos más. Allá necesitaban una mezquita cada siglo, ¿no es cierto? Cada 20, 30, 40, 50 años para un lugar que iban conquistando y otro. Ahora somos 7,000 millones. Necesitamos hoteles, casas, oficinas, sedes de gobierno. Vaya, la postura racional trató de hacer más eficiente la arquitectura, tanto que estamos en un momento en que la arquitectura se recicla. Un edificio que fue algo
lo desmontamos y hacemos otra cosa. Nada más veamos ese otro gran brinco, el Georges Pompidou, ¿sí? Que son espacios libres, 70, 80 metros, donde no hay ni una columna, y de pronto es un cine, de pronto es un museo, de pronto es una pista. Creo que hicieron una pista de hielo alguna vez. El maestro Tenoch debe saberlo. Entonces, esa flexibilidad de la arquitectura apunta a economizar, y esa economía ha hecho que se pierdan estas cosas. Me refiero a lo que estamos viendo del Islam. ¿Por qué? Pues porque es carísimo hacerlo. Esa es una de las razones. Otra, la época, el arte pasó por el arte abstracto, ¿sí? Y adoptó un lenguaje de geometría, de limpieza, de honestidad, de racionalidad. Y estas cosas que apuntan a lo mágico y a lo místico, ya menos gente cree en esto. La Iglesia Católica está perdiendo fieles desde el Renacimiento, y no ha hecho más que perder fieles. ¿Por qué? Porque avanza el conocimiento y hay menos gente que cree en esto. Esos son algunos factores: economía, filosofía, desde luego, de la época, cosmovisión, rapidez de la construcción, industrialización de la construcción. Hay edificios que se fabrican en una industria allá lejos y los transportan como rompecabezas y los arman con grúas acá, con una guía de computadora y listo. Digo, la mayoría, las estructuras, sobre todo las estructuras de acero, lo que hace Frank Gehry, Jean Nouvel, lo que hace Zaha Hadid, hacía, bueno, su oficina hace todavía, Daniel Libeskind, son cosas tan complicadas que las fabrican allá y las arman aquí como un rompecabezas. Rapidez, tiempo, dinero, ¿sí? Esas son algunas razones. Adelante. Muchas gracias, doctor. ¿Alguno de los que están con micrófono y cámara quiere participar? Buenos días, arquitecto. ¿Cuál considera que sea el próximo gran cambio dentro de la arquitectura? ¿Y cuánto tiempo faltaría para ese cambio? Bueno, más bien, no es que crea, es que lo deseo. No podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo. Ya no hay tiempo. Me refiero a la sostenibilidad. Debemos entrar de lleno a responsabilizarnos de la estabilidad de la naturaleza. Y eso va a cambiar mucho la arquitectura, y ya la está cambiando. Hay mucho trabajo en cuanto a la adaptación hacia lo sostenible de la arquitectura que se hizo de aquí para atrás. Ya hay empresas, grandes empresas en la Ciudad de México, hay empresas que están habilitando los edificios hacia una sostenibilidad. Ese creo que es el cambio inevitable, y no por cuestiones artísticas, la emoción y esa poesía, no, por cuestiones de vida o muerte. Y no estoy exagerando, ¿eh? Entonces, pues yo creo que hay que estudiar mucho más y tomar mucho más en serio los asuntos de la sostenibilidad y respeto a la naturaleza. Si no, esto ya no va a servir. Stephen Hawking decía que en este siglo, o sea, en el 21, él lo dijo el siglo pasado, que en este siglo va a haber una gran catástrofe ya, y no va a haber más remedio que salir de aquí, emigrar. Por eso andan buscando planetas similares. Bueno, ese creo que es el futuro. Adelante. Deseo. Muchas gracias, doctor. Sí. Daira López, en el área de preguntas, que les insisto, hay que hacerlo en el chat para nosotros poder tener un acceso más fácil. Pregunta, ¿cree que la humanidad debería retomar la espiritualidad para seguir desarrollando la arquitectura? Sí, la espiritualidad tomada como racionalidad sublimada. Sí, es lo último. El alcance que nos da el conocimiento va más allá de saber datos. Dijo uno por ahí, cultura es lo que nos queda cuando se nos olvidó todo lo que sabíamos. O sea, es una sublimación, es entender más allá que 9 por 9 son 81. Sí, no es el dato, sino lo que nos hace entender
de la totalidad, no solo del planeta, sino del universo. Eso es espiritualidad ya, a fin de cuentas. Y no espiritualidad mágica y eso, no, no, no. Es la función neurológica en su papel más elevado. Yo sí creo así, ya urge ser más conscientes de esa espiritualidad, llamémosle, que da el conocimiento universal. Por ahí vamos a ver dentro de poco en una plática un artículo de un filósofo y científico que dice que la especialización nos idiotiza. Ah, caray, está grave. Él va por esa universalidad para entender al ser humano dentro del universo, no especializarnos en armar y desarmar teléfonos celulares. Eso nos aleja de la universalidad. A eso me refiero. Esa espiritualidad es entender el todo. Y creo que ya debemos hacerlo. Es más, estas pláticas son para eso. Si se fijan, estamos haciendo un repaso del todo. Y nos falta oriente, ¿eh? Bueno, adelante. Muchas gracias, doctor. Sabino Arciniega dice, buenos días, doctor Arturo. Personalmente, tengo una pregunta y quiero saber cuál es su opinión. ¿Por qué cree usted que realmente el mayor brinco tecnológico en todos los aspectos, incluyendo la arquitectura, se ha dado en estos últimos miles de años si el ser humano tiene tanto tiempo de existir? Gracias por responder. Bueno, yo lo esquematizo así, decía la vez pasada. Imaginen una pirámide, un triángulo. Inviértanlo, pongan la punta en la prehistoria. En la prehistoria eran, exagero, pues eran 1000 habitantes del planeta, por decir algo, ¿verdad? Ahora somos 7,000 millones, 7,300 millones de personas que comen, ¿sí? Visten, hablan, necesitan ir a la escuela. Claro, gran parte de la humanidad no va, pero necesitamos cada vez más y más y más cosas. Pero también se ha multiplicado el número de personas, de estudiosos, que van generando más y más conocimiento. La pirámide se va ensanchando hacia arriba y tenemos más y más y más y más conocimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque si había en la prehistoria 100 sabios, pues ahora debe haber, no sé, 100,000. ¿Sí? Y así se van multiplicando geométricamente las necesidades, el conocimiento y la visión. Por eso eso de que la especialización nos idiotiza y por eso de la sublimación del pensamiento. Necesitamos, y el arquitecto lo debe hacer, ver la realidad a través de sus principios, no a través de su número de objetos, cuestión mecánica, sino a través de principios que le dan orden a tanto fenómeno. ¿Sí? Es la contradicción de la metodología fenomenológica, ¿verdad? Estudiar el fenómeno, no, hay que ver los principios que rigen a los fenómenos. Ya no tenemos tiempo de estudiar uno y otro y otro y otro y otro. No, vamos haciendo por conocer las leyes del todo, pues. Otra vez Stephen Hawking. Adelante. Muchas gracias, doctor. No sé si alguno de los que tienen acceso a micrófono y cámara quieren hacer alguna pregunta. Buen día, arquitecto. Sí. La pregunta que yo le quiero hacer es que, según el acervo de conocimientos adquiridos hasta la actualidad, ¿cómo cree que el hombre podría llegar a una arquitectura sostenible y sustentable? Pues lo que acabo de decir, conociendo la realidad, o sea, haciendo una evaluación de en qué momento estamos. No sé si a ustedes les recomendé los videos de David Attenborough, GH, el último, que hace un balance de en qué punto estamos. Todo ese conocimiento, decía, no se puede ya tomar detalladamente caso por caso, aspecto por aspecto, sino hay que irse a los universales, al manejo de las leyes. Por ejemplo, está claro, aunque yo no sepa todos los fenómenos que produce el carbono, está claro que la huella de carbono está creciendo. Aunque yo no sepa cuánto hacen en Japón, en Alemania, en China, que China es el peor, sí, pero sí sé que el carbono, la huella de carbono daña. Y eso
me hace pensar no en cada caso, sino en cómo resolver, cómo se podría resolver el fenómeno de la huella de carbono. Cambios de combustibles ya sustentables, etcétera, etcétera, sin saber detalladamente cada caso. Decía, pues, hay que abordar el conocimiento por sus leyes más generales. Ya no hay tiempo de estudiar caso por caso. Por ahí va la solución. Ahí les recomiendo en YouTube están los videos de David Attenborough, un viejito de 93, 94 años. Investigador. Adelante. Muchas gracias, doctor. Alondra Díaz nos pregunta, ¿la arquitectura subterránea podrá ser una nueva forma de evolución en la arquitectura actual con base a las nuevas necesidades y cambios que se están presentando en nuestras problemáticas? Sí, sobre todo en climas extremos, es una solución de sostenibilidad. La Tierra, por fenómenos de temperatura, absorbe energía en el día y la libera en la noche. Pero la Tierra misma conserva temperatura, ayuda a protegernos del clima. Entonces sí de hecho hay muchas soluciones y propuestas, claro, según la región, ¿verdad? Sí, en climas extremos. De pasada, si le interesa, échele una ojeada a Paquimé, un asentamiento prehispánico aquí en México, en el norte. Paquimé. Y hay arquitectura subterránea aquí en México. Y vaya que sabían los señores, la zona es desértica, me protejo y hago sombra, hundiendo mis construcciones un poco. Y hacía sombra y tenía la protección del suelo respecto a los cambios de temperatura. Sí, es un camino. Adelante. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien de los que tienen acceso a cámara y micrófono quiere hacer alguna pregunta? Sí, yo. Adelante. Buenos días. Se decía que la arquitectura iba de la mano con la belleza. Entonces, mi pregunta es, ¿qué elementos considera básicos para diseñar un espacio que sea bello para un rango considerable de personas? Bueno, el camino actualmente, ya no está en buscar la belleza del objeto en la proporción. Ya está claro, muchos filósofos lo dijeron, pero ahora está muy claro. La belleza no es una cualidad del objeto. Ahí, esa es la premisa. La belleza es una emoción. Ah, caray, ¿cómo se logra esta emoción? Hay que atender la historia, la suma de las experiencias existenciales del usuario, de una cultura, de un grupo. No sé, si se atiende, digamos, una cultura del desierto, pues hay que hablarle en su lenguaje para que no se entienda. No podemos introducir experiencias de esquimales en el desierto. Bueno, ¿cómo? Hablar, decía, el lenguaje local, el lenguaje de esa cultura, para que a través de sus referencias, de sus vivencias, de su memoria emocional, poderle remover, ¿sí?, esos recuerdos a través de escenas, no me refiero a teatro, sino formas, colores, cualidades de la forma, proporciones, ¿sí?, que le hablen de su contexto cultural. Ahora sí, si a nosotros nos traen un iglú, pues alguien podría decir, bueno, está curioso, pero está muy feo un iglú. Pero llévenselo a un habitante de Groenlandia, ya se descongeló, pero más arriba, ¿sí? Más arriba, y nos va a entender y va a decir, ah, caray, bueno, está un poco chueco, te quedó un poco chueco, pero sí me sirve, por lo tanto me recuerda tal vez el iglú de mi abuelo. Y empieza esa emoción, se remueve esa emoción de recuerdos, analogías, metáforas, se recuerda y tiene esa emoción y va más allá, no hay nada más la emoción, sino la producción de neurotransmisores que eficientan el funcionamiento de su cerebro y provoca esa emoción positiva que da euforia.
La belleza, pues, es un elemento de sobrevivencia como fenómeno neurológico a través de la provocación de una emoción con referentes existenciales. Por ahí va lo de la belleza. La belleza no hay que buscarla en el objeto, hay que buscarla en la cultura del lugar o en la cultura del individuo para darle esa emoción y pueda exclamar qué bella es esta casa o qué bello es ese poema. Díganme un poema en danés si no le entendí nada. Díganme un poema pues nada, de Mario Benedetti y le entiendo muy bien y puedo calificarlo de bello o no. Por ahí va el asunto de la belleza. 1, la belleza no está en el objeto. 2, la belleza no es una cualidad del objeto, es una emoción. 3, la emoción sirve para sobrevivir, darnos vitalidad. Por eso la buscamos. ¿Sí? Y 4, hay que tomarla de la cultura del lugar o la cultura del individuo. Y hay que propiciarnos más y más belleza en ese sentido para sobrevivir. Un experimento muy pues, actual se hizo en neurociencia es que la belleza, a través de esa experiencia emotiva, disminuye el dolor. Cuando sintamos un dolor, es físico o espiritual, ¿sí? Busquemos belleza y nos alivia. Ese es el camino. Y por ahí se van a lograr muchas cosas a través de la neurociencia. Adelante. Muchas gracias, doctor. Daniel Silva nos pregunta, entonces, ¿cree que el cambio de la forma de ver la vida con la pandemia venga con un cambio en la arquitectura en un futuro no tan lejano? Pues ya está sucediendo, porque la pandemia como un impedimento para socializar, ¿sí? Eso nos está alejando. Pero yo encuentro, por ejemplo, ahorita estoy hablando con, no sé, 200 personas. Es otro medio para socializar. Ya cambió. Antes se podía dar una plática en un auditorio y toda la gente, y ahora podemos ser más. O sea, es un cambio. Y desde luego los espacios, ya no necesitamos un auditorio de 1000 gentes. Tal vez necesitemos mejores redes, porque ya ven que falla esta cosa, y mejores aparatos. Yo creo que sí, que ya hay un cambio y va a haber más, y no por la pandemia, sino la pandemia nos mostró que no necesitamos desplazarnos físicamente tanto teniendo los medios que tenemos, sino búsquenle un poco a Countryside, busquen Countryside y vean a Rem Koolhaas que está proponiendo una vuelta al campo. ¿Por qué? Porque podemos hacer un rancho allá en el último cerro, pero tenemos drones, tenemos internet, tenemos esto que estamos platicando y el ranchero el ranchero moderno, ¿verdad? Puede comunicarse perfectamente, ¿sí? Vaya, ya no es un impedimento la distancia. Así vamos a volver al campo. Adelante. Muchas gracias, doctor. José Trinidad Castellanos dice, buen día. ¿Considera que sería más viable migrar a otro planeta o buscar migrar al fondo de los océanos? Uy, el océano está lleno de plástico y está contaminado y tiene mucho mercurio. Pero yo preferiría, todavía podemos tomar un poco de conciencia, ponernos de acuerdo un poco más y dejar de contaminar tanto. Bueno, eso está difícil. Océano o espacio exterior. Espacio exterior, ya estamos empezando con la estación espacial y de pronto va a haber un pequeño fraccionamiento espacial. Pregúntenle a Elon Musk que está proponiendo ya viajes comerciales. Va a haber una estación espacial que sea un refugio contra la contaminación y tal vez sea la primera estación hacia un futuro más lejano al espacio y lejano en el tiempo. El mar nos lo estamos acabando. Se está acabando la biodiversidad y el mar, según se apunta, va a tener un colapso, porque los arrecifes de coral, por ejemplo, que albergan muchas especies marinas, nos los estamos acabando y esas especies van a acabar. Y esas especies alimentaban otras especies
y esas especies alimentaban a otras. Se está rompiendo el ciclo, pues. Entonces el mar, desgraciadamente, nos lo estamos acabando. Ojalá que no. Adelante. Bien, muchas gracias, doctor. En el chat ya fue todo. No sé si alguno de los presentes quiere hacer alguna última pregunta, porque ya son las 12:02. ¿Alguno de los que tienen acceso a micrófono y cámara? Ok, bien, entonces no se me vayan los asistentes. Vamos a dar ahorita al final unos avisos. Agradecemos muchísimo su presencia y damos por concluida la sesión de hoy.